Morena se descompone. Dinero sin esclarecer y poder estructural bajo sospecha en una guerra que nadie puede explicar. Y relanzamiento del PAN para el 2027. Abre todas sus candidaturas. Esto es tu programa más seco que mojado y el canal de Noemí Informa. Hoy te traigo dos temas. Vamos a entrarle primeramente al uno que está súper picoso. Vamos. Lo de Chihuahua dejó de ser un conflicto interno desde hace rato. Más bien lo que se está viendo ahora es la radiografía de un pero muy cruda realidad acerca de Morena y la llamada cuarta transformación. Poder sin controles, una de dinero sin explicar y estructuras usadas como una maquinaria política. No es disputa ideológica, no es control de poderes, no es debate de proyectos. Esto más bien es una pelea por el control y financiado desde adentro. Dos ciudades tomadas al mismo tiempo y dos candidatos que están con todo el poder de la maquinaria. Eventos, movilización, logística y presencia territorial. Y nada de esto es espontáneo. Todo cuesta millones. Y sin embargo, nadie dice dónde sale toda la lana. Y dentro de Morena, ya las versiones no son aisladas y mucho menos discretas, son más bien solapadas, consistentes, repetidas y cada vez más descaradas. En el caso de Andrea Chávez Treviño, la acusación es directa. Su destape no fue orgánico, fue conseguido con recursos y operaciones de legisladores morenistas, y de eso no hay duda. Fueron senadores y diputados que activaron descaradamente redes políticas y estructura y financiamiento para empujar una cargada artificial. Y en el caso de Luis Pérez Cuellar, el señalamiento apunta a algo muy parecido e igual de grave. El uso de estructuras territoriales vinculadas a el equipo de Adriana Montiel Reyes, con capacidad real de movilización masiva, operación de campo y control de redes clientelares. Esto ya no es percepción, esto es un patrón. Porque mientras el discurso oficial nos sigue hablando de austeridad, de combatir la corrupción y primero los pobres, ya en la práctica es otra cosa. Facciones compitiendo sin reglas, recursos moviéndose sin fiscalización visible y estructuras públicas convirtiéndose en herramientas políticas. Señores, operadores del propio gobierno metidos en procesos internos. El resultado es incómodo, pero evidente. Morena dejó de ser un movimiento y se convirtió en un aparato de poder, donde las candidaturas se consiguen con dinero, padrinazgo y estructura. Y es que ya ocurre a plena luz y nadie de Morena quiere explicarlo. Porque luego aquí la pregunta central no es quién va ganando, sino más bien quién está pagando. Es decir, Morena en Chihuahua ya no puede sostener el discurso de que son un movimiento. Lo que queda es una estructura cerrada disputándose el poder con logística del aparato. Y con recursos que nadie quiere explicar. Aquí no hay épica, aquí hay operación. Y el poder, ese ya no se construye desde abajo.
se financia, se moviliza y se protege mismo. Y aquello que empieza a emerger no son versiones aisladas, sino indicios cada vez más incómodos. Uso de recursos políticos operados desde dentro del propio partido y sus bancadas. Inyección de dinero privado sin trazabilidad ni control público. Utilización de estructuras vinculadas al gobierno para movilización, presencia territorial y presión política. Y nada de esto ha sido aclarado. Nadie ha salido a dar una explicación clara o seria. No hay transparencia, no hay deslinde, ni consecuencias, pero el patrón es tan evidente que no se puede ignorar. Operaciones simultáneas, despliegues masivos, músculo territorial y eventos que cuestan millones, millonadas, y un silencio absoluto de dónde vienen los fondos. Esto ya no es un problema interno, esto ya es un síntoma, porque lo que se está exhibiendo en Chihuahua es el modelo real de la llamada cuarta transformación. Un modelo donde el poder se recicla, se financia a sí mismo y se blinda desde adentro. Y en ese sistema, la rendición de cuentas no cuenta, no estorba, simplemente existe. Vamos con el primer caso. 2 eventos, mismo día. 2 operaciones que cuestan millones. Mientras el Partido Acción Nacional, con Maru Campos Galván, estaba fuera del estado, Morena no improvisó. Operó de manera opaca e inmoral. 2 ciudades, 2 eventos masivos al mismo tiempo, 2 demostraciones de fuerza cuidadosamente montados. Andrea Chávez Treviño en Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar en la capital. No fue coincidencia, fue sincronización. Los datos no dejan espacio para el romanticismo. Miles de asientos movilizados, logística compleja funcionando sin margen de error, estructura territorial activadas de forma simultánea, operación política coordinada como reloj. Esto no nace de la nada. Esto no es la gente organizándose. Esto es la maquinaria. Y la maquinaria cuesta y cuesta mucho. Transporte, operación, convocatoria, producción de evento, control territorial, todo eso tiene precio. Y no es menor ese precio. Y aquí es donde el discurso se les rompe. Porque frente a un despliegue de este tamaño, hay una pregunta que nadie ha querido tocar en Morena. ¿Quién pagó? No hay ni existe un solo posicionamiento claro. No hay desglose, no hay transparencia, solo hay espectáculo y mucho silencio. Y ese silencio cuesta más que 1000 discursos. El evento de Andrea Chávez no fue una muestra de apoyo. Fue una demostración descarada de cómo en Morena se construye a base de dinero, operación y simulación. No hubo espontaneidad, hubo cargada de las viejas, de esas que el propio discurso de la 4T juró que iba a desmantelar. Y detrás aparece Ignacio Mier Velasco empujando la maquinaria. Se alinean legisladores y se suma Gerardo Fernández Noroña, no como invitado. El evento de Andrea Chávez no fue una muestra de apoyo. Morena se descompone.
dinero sin esclarecer y poder estructural bajo sospecha en una guerra que nadie puede explicar. Y relanzamiento del PAN para el 2027. Abre todas sus candidaturas. Esto es tu programa más seco que mojado y el canal de Noemí Informa. Hoy te traigo dos temas. Vamos a entrarle primeramente al uno que está súper picoso. Vamos. Lo de Chihuahua dejó de ser un conflicto interno desde hace rato. Más bien lo que se está viendo ahora es la radiografía de un pero muy cruda realidad acerca de Morena y la llamada cuarta transformación. Poder sin controles, una de dinero sin explicar y estructuras usadas como una maquinaria política. No es disputa ideológica, no es control de poderes, no es debate de proyectos. Esto más bien es una pelea por el control y financiado desde adentro. Dos ciudades tomadas al mismo tiempo y dos candidatos que están con todo el poder de la maquinaria. Eventos, movilización, logística y presencia territorial. Y nada de esto es espontáneo. Todo cuesta millones. Y sin embargo, nadie dice dónde sale toda la lana. Y dentro de Morena, ya las versiones no son aisladas y mucho menos discretas, son más bien solapadas, consistentes, repetidas y cada vez más descaradas. En el caso de Andrea Chávez Treviño, la acusación es directa. Su destape no fue orgánico, fue conseguido con recursos y operaciones de legisladores morenistas, y de eso no hay duda. Fueron senadores y diputados que activaron descaradamente redes políticas y estructura y financiamiento para empujar una cargada artificial. Y en el caso de Luis Pérez Cuellar, el señalamiento apunta a algo muy parecido e igual de grave. El uso de estructuras territoriales vinculadas a el equipo de Adriana Montiel Reyes, con capacidad real de movilización masiva, operación de campo y control de redes clientelares. Esta ya no es percepción, esto es un patrón. Porque mientras el discurso oficial nos sigue hablando de austeridad, de combatir la corrupción y primero los pobres, ya en la práctica es otra cosa. Facciones compitiendo sin reglas, recursos moviéndose sin fiscalización visible y estructuras públicas convirtiéndose en herramientas políticas. Señores, operadores del propio gobierno metidos en procesos internos. El resultado es incómodo, pero evidente. Morena dejó de ser un movimiento y se convirtió en un aparato de poder, donde las candidaturas se consiguen con dinero, padrinazgo y estructura. Y es que ya ocurre a plena luz y nadie de Morena quiere explicarlo. Porque luego aquí la pregunta central no es quién va ganando, sino más bien quién está pagando. Es decir, Morena en Chihuahua ya no puede sostener el discurso de que son un movimiento. Lo que queda es una estructura cerrada disputándose el poder con logística del aparato. Y con recursos que nadie quiere explicar. Aquí no hay épica, aquí hay operación. Y el poder, ese ya no se construye desde abajo. Se financia, se moviliza y se protege a sí mismo.
Y aquello que empieza a emerger no son versiones aisladas, sino indicios cada vez más incómodos. Uso de recursos políticos operados desde dentro del propio partido y sus bancadas. Inyección de dinero privado sin trazabilidad ni control público. Utilización de estructuras vinculadas al gobierno para movilización, presencia territorial y presión política. Y nada de esto ha sido aclarado. Nadie ha salido a dar una explicación clara o seria. No hay transparencia, no hay deslinde ni consecuencias, pero el patrón es tan evidente que no se puede ignorar. Operaciones simultáneas, despliegues masivos, músculo territorial y eventos que cuestan millones, millonadas, y un silencio absoluto de dónde vienen los fondos. Esto ya no es un problema interno, esto ya es un síntoma, porque lo que se está exhibiendo en Chihuahua es el modelo real de la llamada cuarta transformación. Un modelo donde el poder se recicla, se financia a sí mismo y se blinda desde adentro. Y en ese sistema la rendición de cuentas no cuenta, no estorba, simplemente existe. Vamos con el primer caso. 2 eventos, mismo día. 2 operaciones que cuestan millones. Mientras el Partido Acción Nacional con Maru Campos Galván estaba fuera del estado, Morena no improvisó. Operó de manera opaca e inmoral. 2 ciudades, 2 eventos masivos al mismo tiempo, 2 demostraciones de fuerza cuidadosamente montados. Andrea Chávez Treviño en Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar en la capital. No fue coincidencia, fue sincronización. Los datos no dejan espacio para el romanticismo. Miles de asientos movilizados, logística compleja funcionando sin margen de error, estructura territorial activadas de forma simultánea, operación política coordinada como reloj. Esto no nace de la nada. Esto no es la gente organizándose. Esto es la maquinaria. Y la maquinaria cuesta y cuesta mucho. Transporte, operación, convocatoria, producción de evento, control territorial, todo eso tiene precio. Y no es menor ese precio. Y aquí es donde el discurso se les rompe. Porque frente a un despliegue de este tamaño, hay una pregunta que nadie ha querido tocar en Morena. ¿Quién pagó? No hay ni existe un solo posicionamiento claro. No hay desglose, no hay transparencia, solo hay espectáculo y mucho silencio. Y ese silencio cuesta más que 1000 discursos. El evento de Andrea Chávez no fue una muestra de apoyo. Fue una demostración descarada de cómo en Morena se construye a base de dinero, operación y simulación. No hubo espontaneidad, hubo cargada de las viejas, de esas que el propio discurso de la 4T juró que iba a desmantelar. Y detrás aparece Ignacio Mier Velasco empujando la maquinaria. Se alinean legisladores y se suma Gerardo Fernández Noroña, no como invitado, sino como operador político de alto perfil. Esto no es respaldo ciudadano, es poder político metido de lleno.
en la promoción de una aspiración personal. Los hechos son incómodos. Una candidata inflada desde las cúpulas, no desde la base. Legisladores actuando como operadores, no como representantes. Un evento de alto costo que no tiene explicación pública, y aquí es donde el discurso se revienta. Morena y su discurso se caen a pedazos, porque dentro del partido y la versión ya es demasiado consistente. Como para ignorar que este evento fue financiado por legisladores. Y eso no es menor. Eso es complicidad por omisión. Porque si Andrea Chávez Treviño no aclara de dónde salió el dinero, entonces acepta que la opacidad la sostiene. Y si Morena guarda silencio, entonces acepta que esto no es la excepción, es la regla. La pregunta ya no es incómoda, es obligatoria. ¿Se está utilizando recursos políticos y posiblemente recursos públicos? ¿Esto para fabricar candidaturas? Y si la respuesta es sí, entonces estamos ante un esquema de desvío disfrazado de movilización. Si la respuesta es no, pues que lo prueben. Porque lo que se vio no fue un evento político. Fue una operación de poder financiado en la sombra. Y esto, señores, no es transformación. Es más de lo mismo. Es lo que ellos prometieron en la cuarta transformación: destruir, erradicar, pero permanentemente. Y la propia narrativa es clara, según su versión. Todo se financia con dinero privado. Ahí es donde el problema deja de ser político y se vuelve delicado. Ojo, porque ese dinero no tiene origen público conocido, no tiene trazabilidad verificable, no tiene informes, ni auditoría, ni rendición de cuentas, no hay nombres, no hay montos, no hay reglas. Y eso en alguien que aspira a gobernar no es un detalle menor. No es ilegal en automático, pero sí profundamente opaco. Y la opacidad, cuando se mezcla con ambición política, no es natural. Es riesgo. Riesgo de dependencia. Riesgo de compromisos ocultos. Riesgos de que quien financia últimamente termina mandando. Porque no se trata aquí de que se ayuda o no ayuda. Se trata de bajo qué condiciones, a cambio de qué y con qué dinero. Si Andrea Chávez Treviño puede explicarlo con claridad, venga. Pero si no, entonces no hay confianza. Está acumulando sombras. Y en la política, las sombras siempre terminan cobrando factura. Explicación. Pérez Cuéllar no está compitiendo. Está desplegando poder con lógica de aparato. No hay base, no hay movimiento, hay estructura. Y está aceitada con recursos que nadie explica. Los hechos no admiten maquillaje. Miles movilizados como si fueran plantilla, no ciudadanía. Una red de amigos que opera como maquinaria territorial permanente. Eventos simultáneos y continuos que no se sostienen solos.
Presencia en campos que responde a coordinación, no a convicción. Eso no es política orgánica, es operación financiada, es disciplina estructurada, es control. Y aquí entra el punto dinamita del discurso. Ese discurso de la llamada cuarta transformación. Dentro del propio Morena, este llamado ya no es un susurro. Apunta a operadores vinculados con la estructura de Adriana Montiel Reyes, pieza central del gobierno de Claudia Sheinbaum. No es un detalle técnico, es el corazón del Estado social. Y sí, esas redes construidas desde programas públicos están siendo usadas para movilizar, presionar o posicionar a Cruz Pérez Cuéllar. Entonces, la cuarta cruzó una línea que juró no iba a cruzar. Es más, dijo que no la iba a tocar, porque ya no sería solo opacidad, sería captura del aparato público para fines políticos. No hay una negación seria, verificable, documentada. Y en política, cuando el poder puede aclarar y no lo hace, confirma. La pregunta ya no es incómoda, es devastadora. ¿Los programas sociales se están usando como plataforma de poder político? Si la respuesta es sí, la transformación es una simulación monumental. Dinero público convertido en músculo electoral. Política social convertida en clientela. Y el Estado convertido en operador. Si la respuesta es no, que lo demuestren. Con datos, con trazabilidad, con nombres. Porque lo que hoy se ve en Chihuahua no es una excepción. Es el modelo. Y ese modelo no tiene nada de nuevo. Es lo mismo que prometieron erradicar, pero ahora con otro nombre, otro discurso y mucho más poderoso, con poder concentrado. Vamos con Adriana Montiel, la línea más peligrosa. El punto crítico no es matiz técnico, es la línea que separa al Estado de la operación política. Y aquí parece completamente borrada. Sí, equipos cercanos a la Secretaría del Bienestar están operando territorialmente en estos eventos. La discusión deja de ser interna para volverse estructural, porque ya no hablamos de simpatizantes, hablamos de redes con capacidad real de control. Los datos son demasiado claros. Capacidad de movilización territorial inmediata, redes sociales organizadas con disciplina operativa, una estructura nacional que no se construye en campaña, sino desde el gobierno. Esto no es activismo, eso es aparato. Y ese aparato, en teoría, está diseñado para política social, no para posicionar aspiraciones personales. El problema ya no solo es el dinero, es el uso. Porque cuando estructuras públicas aparecen dentro de dinámicas políticas, la pregunta deja de ser incómoda y se convierte en acusatoria. ¿Dónde termina la política social? ¿Y dónde empieza la operación electoral? Si esa frontera ya se cruzó, entonces la cuarta transformación no solamente falló en separar poder y gobierno, hizo exactamente lo contrario.
lo fusionó. Convirtió programas sociales en redes de movilización. Convirtió estructuras públicas en ventajas políticas. Convirtió al Estado en herramienta de facción. Y eso no es una desviación, es un sistema. Un sistema donde el discurso habla de justicia social, pero la operación real construye control político. Seguimos con dos bandos, mismo problema. Andrea Chávez Treviño. Respaldo legislativo operando como maquinaria, no como representación. Posible financiamiento político desde las propias cúpulas. Dinero privado sin transparencia, señalado incluso por vínculos con el círculo de poder de Adán Augusto López Hernández. Aquí no hay independencia, hay padrinazgo, recursos y protección.